Listo. Acá ya entonces empiezo a compartir pantalla. Vamos a empezar. Les voy a mostrar primero el módulo. ¿Listo? El módulo que vamos a trabajar. Este es el módulo que yo creo que ustedes ya lo conocen, ya saben de qué trata. Tiene entonces las actividades y bueno, voy a explicar cada una de las actividades. Normalmente las clases yo intento hacerlas un poco más interactivas, a veces pregunto cosas, entonces pues para que puedan estar al tanto y podamos ir respondiendo dudas. Si tienen alguna pregunta durante la clase, algún tema, pues bienvenido sea, o sea, podemos conversarlo, ¿listo? También voy a estar proyectando algunos videos, pues para hacerlo más ilustrativo, para que no sea solamente leer, digamos, el módulo y solamente pues yo hablando, sino que sea un poco más como ilustrativo el tema. Entonces, el primer tema viene siendo las teorías de la creación. ¿Qué son las teorías de la creación? Pues resulta que son como lo dice la palabra, las mismas teorías de cómo en distintas culturas se ha hablado de cómo el ser humano fue creado y cómo el planeta realmente, cómo la vida fue creada. Entonces, podemos encontrar que tanto hay culturas como teorías. Entonces, si por ejemplo hay cultura maya o hay cultura chibcha, cultura, por ejemplo, cultura asiática en el tema de China, India, todo esto, cada cultura tiene la definición de cómo fue creado el mundo y cómo llegamos a llegar a ser seres humanos, ¿sí? Entonces, dentro del módulo vamos a trabajar solamente tres teorías de la creación y por fuera del módulo vamos a trabajar otras más para, pues, como para ilustrar un poco eh, precisamente qué otras teorías existentes hay. Dentro de muchas, hay muchas, como les digo, tanto como culturas, o sea, así como hay tantas culturas, hay muchas teorías. Entonces voy a empezar primeramente con lo que hablamos, con lo que se habla en el módulo. Entonces la primera, digamos que la más reconocida, creo que todas una de las teorías de las que todos sí o sí conocemos es la creación según la Biblia. Entonces en la Biblia, y aquí voy a ir resaltando cosas que importantes y ya vamos a conversar un poco acerca de eso. Entonces dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, esto es importante, y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué significa tinieblas? Pues que todo estaba oscuro. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas, es decir, ahora hay luz y sombra. Perdón, voy a aceptar acá personas que van ingresando. Por eso es importante la puntualidad, para que no nos interrumpamos la clase. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el día primero, y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y separé a las aguas de las aguas. Entonces Dios hizo el firmamento, es decir, el cielo, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Y llamó Dios el firmamento cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse en lo seco. Es decir, hizo lo que es ya como tal los continentes, las tierras. Separó el agua de la tierra, separó el cielo del agua. Esto es lo que está explicando acá, que está un poco confuso. Perdón, se pone un poco lento. Listo, y fue así, y llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Esta es la teoría más conocida pues, por el tema del cristianismo y bueno, el catolicismo principalmente, que ya lo vamos a ver más adelante, de cómo pues se creó la tierra según la historia de la Biblia. Ya vamos a charlar más a profundidad de cada una de estas teorías. Aquí entonces encontramos el origen del universo según Carl Sagan. Carl Sagan es un científico, astrónomo,
que estudia mucho el tema del universo y pues él propone esta teoría de cómo fue la creación. Entonces, hace 15.000 millones de años nuestro universo comenzó con la más fuerte explosión de todos los tiempos. El universo se expandió, se enfrió y se oscureció. Resalto esto que es importante. La energía se condensó en materia, principalmente en átomos de hidrógeno, y estos átomos se acumularon en grandes nubes que se alejaron unas de otras y formarían un día las galaxias. Las primeras generaciones de estrellas nacieron dentro de estas galaxias, avivando la energía oculta en la materia e inundando el cosmos de luz. Los átomos de hidrógeno habían formado sales y luz estelar. En aquellos tiempos no existían planetas desde donde admirar el esplendor de los cielos. Sin embargo, en la profundidad de los hornos estelares, una fusión nuclear estaba creando átomos más pequeños de carbono, oxígeno, silicio y hierro. Y estos elementos, las cenizas que deja el hidrógeno, fueron la materia prima de donde surgían un día la vida y los planetas. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, la materia del cosmos se realizó formando nuevas generaciones de estrellas que eran ricas en hidrógeno y habían proporcionado la materia de la vida. En otras nubes, conglomerados más masivos de gas y polvo formaron nuevas generaciones de estrellas. A medida de que formaban las nuevas estrellas, se adhirieron a ellas pequeñas condensaciones de materia imperceptibles, motas de roca y metal, que darían lugar a los planetas, y en estos mundos se formaron las moléculas orgánicas hechas por átomos que se habían producido en el interior de las estrellas. En los lagos, océanos de muchos de mundos, un día surgió la molécula que podía copiarse a sí misma. La autorreproducción se perfeccionó e inevitablemente comenzó la vida. Eso es en cuanto a la parte científica. Ahora vamos a ver el origen del universo según la comunidad Chibcha. ¿Por qué Chibcha? Porque esta comunidad es más colombiana, o sea, es colombiana, es más de acá. De hecho, es hasta de Bogotá. Nosotros aquí en Bogotá tenemos más que todo genética Chibcha. Entonces dice así, cuenta la historia que según las creencias chibchas, Chiminichagua, el Ser Supremo, omnipotente y creador del mundo, una divinidad bondadosa y universal, la única luz que existía cuando todo era noche. Se dice que en el principio del mundo todo estaba en tinieblas y solamente reinaba la luz de Chiminigawa. Cuando el Dios creador quiso difundir la luz por todo lo creó dos grandes aves negras y las lanzó al espacio. Esto es muy importante. Lo resalto hasta 2 veces. Aseguran algunos lugareños que cuando estas aves echaban aliento de aire por los picos, esparcían luz incandescente, con la cual todo el cosmos quedó iluminado, y así se creó la luz y se crearon todas las cosas del mundo. En el proceso de creación de todo lo que existe en el universo, Chiminigawa señaló la importancia de adorar al sol o Sua, le dicen Sua, y a su mujer compañera Chía, la luna. La adoración al sol y a la luna para los chipchas era la adoración a Chiminigawa, al Ser Supremo. Esta historia relata que la relación entre la creencia en Chiminigawa y el culto al sol existió en otros pueblos indígenas americanos. Los chibchas dedicaron varios templos a la adoración del sol. Los más importantes fueron construidos en Sogamoso, Huitama, Bogotá y Huacheta. Esto también es importante para temas que más adelante vamos a tomar el día de hoy, esta parte. En la ciudad de Tunja, el saque Goranchacha construyó el templo al sol, y en su honor los unzas dedicaron los célebres cojines del saque, que son dos piedras en forma circular talladas en la misma roca.
comentan que todos los días en las horas de la madrugada el saque de Tunja con los sacerdotes y numerosos indígenas se concentraban para adorar al sol y esperar su salida por el oriente. Bueno, aquí sigue un poco. Dice, el saque se arrodilla en los cojines y oraba al sol en común unión con los saques o sacerdotes con las gentes devotas del astro rey. Los indígenas oraban, cantaban, danzaban y en algunas oportunidades hacían los sacrificios de los moxas, que eran niños de 12 años a quienes se les sacaba el corazón como una ofrenda sagrada al sol. Iminigagua era un dios estático y sin figura corporal que estaba por encima de todos los héroes, pero a quien no se le rendía culto directamente, como a los dioses tutelares, me imagino que serán titulares, y protectores. Este culto se les rindió al sol, el dios de la luz y de la fertilidad de nuestra tierra. Perdón, acepto aquí. Están entrando dos personas. Bueno, ahí hasta el momento en esas dos teorías, en esas tres teorías que se han leído, ¿qué similitudes encuentran ustedes? Digamos, las personas que estuvieron conmigo el miércoles, pues ya digamos tienen idea de esto, pero las personas que hasta hoy entran, ¿qué similitudes encuentran ustedes en estas tres teorías solamente? Ujú, sí, señor. ¿Alguien más? Sí, señor. ¿Alguien más se encuentra o tiene algo que decir? Bueno, pues resulta, sí, dime. La fuerza suprema. Ujú, exactamente. ¿Alguien más? ¿O también encontraron lo mismo? Bueno, pues resulta que es muy cierto. En las tres se encuentra la similitud de que primeramente todo estaba en tinieblas, todo estaba oscuro. Hasta en la teoría de la ciencia se dice que al principio, por eso acá lo resalté en esta parte, se dice que estaba en desorden, estaba como todo en desorden. Si lo vemos en esta parte, aquí en la teoría de Carl Sagan, entonces se dice que el universo se expandió, se enfrió y se oscureció. Todo estaba totalmente oscuro y pues según la Biblia y según la teoría chipcha estaba como en tinieblas, en oscuridad, en sombra. Y llega un ser supremo para las culturas, por ejemplo, la parte católica y la parte chipcha, como también vamos a ver en otras teorías, se encuentra como todo estaba en tinieblas y viene el ser supremo a dar la luz. Con el simple hecho de que el Ser Supremo diga hágase la luz, ya se hizo la luz y no, como nosotros sabemos, la luz pues es principalmente el sol. El sol es una estrella, realmente es la estrella más cercana que nosotros tenemos. Nosotros lo que vemos por las noches, las estrellas, son realmente soles. De pronto puede ser en otras vías, en otros sistemas de solares puede ser, pueden haber, imagínense si toda esa cantidad de estrellas ahí son soles, pues la cantidad de planetas también que posiblemente pueden haber, o sea, estoy aquí especulando cosas que a veces pues uno puede llegar a pensar si el sol es una estrella como tal que nos calienta y nos da vida. Sin el sol, francamente, no podría haber vida. Y por eso la Tierra está ubicada en un lugar tan perfecto, por decirlo así, porque recibe el calor y recibe la luz necesaria para que se dé vida. Hay planetas que ustedes saben que están mucho más cerca del Sol, que ya el calor es tan grande que no es posible que se den, digamos,
vida o vida que nosotros conozcamos que sobreviva a esas temperaturas tan altas. Como hay planetas ya muy alejados en donde no llega tanto el calor ni la luz para que también se dé vida. Entonces, en el planeta Tierra, que está ubicado en un lugar tan perfecto, entra la luz y el calor suficiente para que las plantas, para que los microorganismos, para que las bacterias, para que todo esto se haya empezado a dar. Entonces, aquí se podría decir que ese lugar perfecto de la Tierra, pueden haber teorías que dicen, como lo vemos en la Biblia o lo dice en otras, que fue un Dios supremo quien puso el planeta así y pues precisamente todo es como tan perfecto. Mientras que el origen del universo desde la parte científica se dice que pues es como casualidad y pues es precisamente como todos estos átomos y todos estas como microorganismos también empezaron a crearse y a darse y pues obviamente porque la Tierra está ubicada donde está, pues es normal que se haya dado todo esto. ¿Sí? Entonces, esas son unas relaciones que se encuentran allí y ya ahorita vamos a hablar, bueno, ahorita vamos a mencionar un poco sobre la creación precisamente del ser humano, porque entonces empieza la creación ya como tal del mundo, del planeta, que ya es como lo vimos. Y entonces dentro de la teoría católica cristiana desde lo bíblico, se dice que entonces Dios creó al ser humano. ¿Lo creó por qué? Porque él vio que sí, la tierra estaba bien, los animales estaban bien, pero necesitaba una criatura que gobernara este planeta, que gobernara su creación, que llevara como esa administración de lo que él había creado. Y entonces crea al ser humano. Entonces yo aquí quiero como resaltar un poco cómo, según lo católico, lo cristiano, se dice que Dios creó al ser humano. Aquí vamos a ver un poco sobre el tema azteca. Esto es una creencia más bien azteca, no chipcha. Los aztecas, pues ustedes saben que están ubicados en México. Es la cultura indígena más avanzada que se ha encontrado hasta el momento. O sea, son realmente una cultura que creó una ciudad realmente en la época en la que estaban, tenían arquitectura, ingeniería, agricultura, o sea, realmente eran muy avanzados, lograron crear su propio calendario, entender pues de pronto el año azteca y ver, digamos, muchos ciclos de la vida y bueno, fueron unas personas muy avanzadas para su época. Y dentro de ellos, pues cuando llegaron los españoles, los europeos, pues destruyeron toda la literatura que ellos tenían y uno de los libros que sobrevivió fue el Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro donde explica precisamente la creación según los aztecas. Y entonces ellos lo que dicen es que su dios, precisamente que viene siendo parte del sol, démonos cuenta cómo siempre se adora a la luz, porque precisamente es la luz del sol lo que nos dio la vida. Creó a los hombres a partir de varios materiales. Primero los creó de barro, pero se dio cuenta que eran como débiles. Creo que estos hombres de barro se derretían cuando llovía y así fue creando con varios materiales hasta que llegó a crearlos de maíz. La planta del maíz es una planta que en la época indígena era sagrada para, de hecho, toda la parte latinoamericana, es decir, de México para abajo, la planta del maíz es muy importante. Por eso no es casualidad que nosotros consumamos tanto maíz en la arepa, en almojábanas, sopa de maíz, todo esto, por eso están, ahorita es una planta muy cultural, pero en la época anterior era muy sagrada. Entonces se creía que el hombre había sido hecho, sí, creado a partir de la planta del maíz, por lo mismo también fuerte y por lo mismo que nos genera a nosotros alimento. Entonces era como nuestra fuente de alimentación. Los aztecas entonces decían que su creador, su dios, nos creó por medio del maíz. ¿Listo? Eso en cuanto a la parte de la creación del ser humano, porque podemos encontrar otras similitudes ya más adelante con teoría, cuando vemos que la teoría va avanzando, podemos encontrar en la parte científica que el ser humano fue evolucionando. Entonces, empieza con unas simples moléculas y varios elementos que se empiezan a juntar unos con otros y se empieza a crear precisamente la evolución. Y entonces el ser humano pasa de ser un primate que realmente si nosotros nos ponemos a analizar científicamente, biológicamente,
al ser humano, nosotros tenemos mucho de ser primates, no solamente porque nos parecemos físicamente, sino porque basta con mirar el parque de un niño, los parques de un niño, los parques que montan para niños, para saber lo primates que somos. Nos gusta trepar, nos gusta columpiarnos, todo esto, basta solamente con ver eso para saber que aún tenemos mucho, mucho de eso. Entonces, eso en cuanto vemos cómo las teorías van avanzando. Ahora, en la parte católica, resulta que Dios, antes de crear todo esto, si ustedes se remiten al Génesis y lo conocen o lo conocen, se dan cuenta que Dios creó un ángel, ¿cierto? Al principio Él crea un ángel que es hermoso, que es como su mano derecha, es ese ser que lo va a acompañar durante toda la eternidad, pues viendo y administrando también su creación. Pero este ángel, cuando Dios crea al ser humano, empieza a tener celos, porque según la Biblia se dice que el ser humano tiene más poder que un ángel. Si ustedes se remiten a la Biblia o conocen de esto, saben que los seres humanos, según la Biblia, nosotros tenemos más poder que un ángel. Nosotros podemos ordenarle a los ángeles que hagan cosas aquí en la tierra, ¿sí? Por nosotros. Y a este ángel le molestó, Que me estoy refiriendo a Lucifer principalmente. Entonces le molesta que como una criatura que no es celestial, que va a vivir en la tierra, va a tener más poder que un mismo ángel. Entonces este ángel se corrompe y empieza a corromper al ser humano. Empieza a pasar toda la historia que ustedes ya pues de pronto conocen, no nos vamos a centrar mucho en eso, en que empieza a pasar, por ejemplo, el tema de Noé, de Moisés, todas estas historias que están bíblicamente, y sucede que Dios, hay una parte que es cuando se parte la Biblia en dos, en el Antiguo y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que es cuando Jesucristo llega. ¿Jesucristo qué es? Jesucristo es el Dios, perdón, es el Hijo de Dios, que es la representación de Dios aquí en la tierra. Es decir, Dios se hace humano y llega aquí a la tierra y muere por todos los pecados de los hombres. Eso es lo que bíblicamente se dice. Entonces muere por todos nuestros pecados y asciende al cielo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque ya vamos a ver cómo en otras teorías se dice pues precisamente prácticamente lo mismo. Sucede que en la cultura azteca hay una diosa que se llama Coatlicue. Esta mujer cabe entender que Jesucristo nace a partir de un ángel, el ángel Gabriel, que le dice a María que va a tener su bebé y que ese bebé va a ser pues el Mesías. Ahora resulta que en la cultura azteca hay una diosa que se llama Coatlicue. Ella tiene la labor, ella es como la diosa de la tierra. Ella vive aquí en la tierra. Y su esposo es el dios precisamente el sol. Entonces ellos dos empiezan su labor, es empezar a crear vida. Ellos dos empiezan a tener hijos y su primer hijo, su primera hija es la luna. Pues la luna también, ¿qué es? También es luz. A partir del sol, la luna es da luz en las noches. Y empiezan a llenar el firmamento de sus hijos, pues todos sus hijos, ellos llegan a tener muchos, muchos hijos que son las estrellas. Eso dice esta teoría. Finalmente, Coatlicue se aleja de su esposo Sol porque el Sol pues va al cielo y esta mujer queda aquí en la tierra gobernando la tierra. Pero ella empieza a tomar un aspecto, bueno, muy, muy feo, como muy demoníaco, por decirlo así, muy, muy, muy demacrado, y resulta que un colibrí, que es un ave sagrada para los aztecas, un colibrí viene y le entrega a ella como una especie de mensaje. Le deja a ella como una motica, como una bolita de plumas de pelo, y ella lo que hace es guardar eso y seguir barriendo. Ella lo que se dedica es a mantener limpia la tierra. De hecho, para los aztecas, barrer significa adorar a los dioses. Mantener el templo limpio es una manera de mantener, de adorar a sus dioses. Entonces, lo que hace esta mujer, esta diosa, es que guarda eso que le dio el colibrí y sigue barriendo. Resulta que después se da cuenta que esa bolita que le dio el colibrí desaparece y ella está en embarazo. Entonces ahí podemos encontrar otra similitud. No es el ángel Gabriel que baja y le da el mensaje a María, sino ahora es un colibrí que le entrega esto y ella queda en embarazo.
Resulta que la hija primogénita de esta diosa, que es la luna, se da cuenta y ella cree que su mamá le ha sido infiel a su papá y amenaza con matarla y convence a todos sus hermanos, que son las estrellas, de matar a su mamá por ser infiel. Entonces el bebé que ella está esperando, al nacer, vienen todos sus hijos a matarla y el bebé nace, pero no nace siendo bebé, nace siendo un adulto. Entonces él sale y de una vez defiende a su mamá, defiende a su mamá de sus hermanos, los hermanos vuelven al firmamento y por eso se dice la teoría azteca, que ellos no pueden volver a bajar del cielo, porque este Dios que nació ya los expulsó y los dejó allá en el cielo. Y entonces queda este Dios que se llama Quetzalcóatl cuidando de los seres humanos aquí en la tierra. Démonos cuenta la similitud. Nace un Mesías a cuidar precisamente a los seres humanos aquí en la tierra. Después resulta, así como en la parte católica, que Jesucristo, como murió crucificado por nuestros pecados y se va por el cielo, promete volver, ¿cierto? Según la Apocalipsis en la Biblia, Jesús en algún momento va a volver. Pues resulta que Quetzalcóatl, después de pasar también muchas historias, así como pasó Jesucristo, comete un error, porque también existe el mal que logra afectar a este Dios y él se siente muy avergonzado por cosas que hizo, toma un barco y se va. Pero ese barco, lo que cuenta la historia es que se va y a lo largo de las aguas toma vuelo, es decir, también se va por el cielo y promete en algún momento volver. Ya, bueno, aquí quiero hacer como una acotación. Sucede que Quetzalcóatl es un dios azteca muy extraño, porque si uno lo mira como lo pintan los aztecas en sus estatuas, es un dios que tiene barba y si ustedes se dan cuenta genéticamente los indígenas no son velludos. Si aquí de pronto en esta sala hay personas, hay hombres que son velludos, tienen barba, les crece bastante, eso es genética española, es europea. En cambio, si por el contrario no les crece barba, por más de que les guste o quieran, es porque es pura genética indígena. Entonces, este es extraño que este dios azteca tenga barba y es más blanco de lo que normalmente se pintaban a los otros dioses, que eran más morenos, pues como color canela, que son los indígenas. Pues se cree que antes, mucho antes de que Colón llegara a tierras americanas, hubo un sacerdote español que un día se fue de misionero a hablar acerca, pues precisamente de la creación de Dios, y tomó un barco y se fue y jamás volvió. Pues en ese tiempo se creía que la tierra era plana y que habían bestias en el mar y que se comían a la gente. Entonces se creyó que a este sacerdote le sucedió eso. Otra teoría dice que este sacerdote fue el primero en llegar a América y empezó a relatar precisamente la historia de Jesucristo, y dentro de eso pues va el tema de María. Por eso entonces se creyó que este hombre, o bueno, es como una conspiración, es algo que se puede llegar a suponer de por qué este dios azteca tiene barba y por qué se fue de esa manera, por qué un dios se sentiría mal en hacer ciertas cosas, ¿sí? Se supondría que él tiene la ley suprema. Entonces, se cree que podría ser este cura que llegó aquí a América, contó esta historia acerca de Jesucristo. Los aztecas la modificaron un poco a su lenguaje y por eso estos nombres tan distintos, pero finalmente es como la misma historia. Y por esa razón, cuando este cura o este dios se fue por esa barca, cuando llegaron los españoles, que también venían con este aspecto de tener barba, los indígenas creyeron que era su dios regresando y por eso los recibieron como con tanto agrado. Esto, ¿por qué se los cuento? Pues para que precisamente también vayamos encontrando similitudes entre todas estas teorías. Ahora hablemos un poco más de otras teorías, un poco más de otros países. Está, por ejemplo, esta mitología griega. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque resulta que dentro de las actividades que ustedes van a desarrollar, una es primero, dentro de las tres primeras teorías que hablamos, que es la bíblica, la científica y la chipcha, tienen que llenar este cuadro.
donde van a poner ustedes precisamente teorías según la creación de la Biblia, los argumentos que ellos dan. ¿Cuáles son los argumentos de la Biblia? Pues que Dios creó, que se hizo la luz, bueno, ya ustedes vuelven y leen y repasan. Y pues después tienen que poner las diferencias, tienen que llenar esto. Ahora, esta actividad que está acá, tienen que buscar y pegar un mito de la creación diferente a las teorías anteriores. Entonces, por eso estamos tomando como algunas otras teorías para que las tengan en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, esta que es la de los griegos. Y aquí tenemos a Zeus, que Zeus viene siendo Dios. Si lo comparamos con todas estas teorías que les estoy contando, pues vendría siendo Dios. Tiene a su esposa que es Hera, y pues siempre dentro de estas culturas, dentro de estas teorías, siempre tiene que haber la maldad. ¿Por qué? Porque sin la maldad no puede existir el bien. Sin la tristeza no puede existir la alegría, y esto lo dice mucho la filosofía. Sin las cosas contrarias no puede existir. Si la tristeza no existiera, nosotros no sabríamos qué es la felicidad. ¿Por qué? Porque nunca sentiríamos su contrario. Si un niño, bueno, si nosotros nunca sentimos hambre, no sabemos qué es lo que es sentirse saciado de comida, ¿sí? Por eso es necesario siempre que todo tenga su contrario, su contra para que exista. Entonces, siempre tiene que existir el contra, y el contra aquí viene siendo Hades. Hades es el dios que cuida el inframundo con su perro cancerbero, que se llama, es un perro de tres cabezas, cuenta la mitología griega, y él cuida el inframundo. ¿Qué sucede? Que Hades está encargado de cuidar precisamente todas esas almas perdidas, o las personas que en la parte católica se podría decir no se han portado bien o han pecado. Pero Hades se tiene que aliar con otros dioses. Aquí no solamente existen dos, como si en la parte católica que existen dos personajes principales. Está Dios, que es el Todopoderoso, y está Satanás, que es el que co- eh, corrompe al ser humano. Hay otros personajes como ángeles, arcángeles, sí, pero no son como tan tenidos en cuenta. Mientras que aquí Hades se alía con otros dioses, como por ejemplo Ares, que es el dios de la guerra, porque Ares, siendo el dios de la guerra, le puede proveer almas a Hades para llevarlas al inframundo. Entonces, esto se trabaja acá. Si ustedes conocen la teoría, la cultura griega, yo quiero que me digan cuál creen que de aquí vendría siendo el Mesías de esta cultura. Zeus vendría siendo Dios, pero ¿quién es el Mesías que Dios manda a la tierra para proteger a los seres humanos en la cultura griega? Es decir, que Zeus mandó. Poseidón es el dios del mar. No, Poseidón sí tiene algo que ver, pero el Mesías aquí vendría siendo Hércules, porque Hércules resulta que es hijo, o sea, aquí tenemos los dioses, pero hijo de dioses, pues micrófonos. Resulta que Hércules con Hera, que le ponen Hércules. Hades, precisamente por la envidia, saca a Hércules de allá, y su plan es asesinarlo. ¿Cómo pueden matar a un dios? No se puede. Entonces tienen que convertirlo en humano. Bajan aquí a la tierra con Hércules, lo tratan de convertir en humano, pero no lo logran del todo. Entonces Hércules queda siendo mitad humano, mitad dios, y queda aquí en la tierra protegiendo a los seres humanos, que es lo que Jesucristo hizo, ¿no? Es parte de Dios porque viene lleno de su Espíritu Santo, y pues viene encarnado en ser humano, porque él también sangra, también sufre, toda la historia que conocemos, pero entonces su misión es proteger a los seres humanos. Entonces, esa es otra similitud que podemos encontrar en todas estas culturas. Ahora veamos esta. Esta es una historia, una teoría de la creación también, desde los países nórdicos, todo lo que es Irlanda, todos estos países donde vivían precisamente más que todos los vikingos.
Entonces ellos creían su dios no era Zeus, sino Odín. Odín entonces era el dios supremo que vivía en Asgard y ellos tienen pues distintos mundos y aquí el Mesías vendría siendo Thor. Pero entonces, ¿quién vendría siendo el mal? Satanás. ¿Quién creen ustedes? Loki es uno de ellos, pero Loki o sea, Loki viene siendo como una oveja descarriada, por decirlo así, porque existe otra persona. Si ustedes se dan cuenta, antes de Thor, Odín tuvo una primogénita y ella era también igual que Lucifer, su mano derecha, que lo acompañó durante mucho tiempo hasta que se corrompió. Y esta hija pues vendría siendo mucho más poderosa hasta a veces de Thor y empieza también a generar ahí ciertos conflictos. Entonces, ella vendría siendo como la parte del mal. Thor entonces también es reencarnación, pues parte humana y llega aquí a la Tierra con su martillo, que el martillo provee luz. Lo mismo que pasa aquí con Zeus. Si ustedes se dan cuenta, Zeus maneja los truenos, que hace referencia a la luz precisamente, que en la teoría bíblica podemos ver como Dios es luz. ¿Listo? Entonces se puede ver aquí todas esas similitudes y lo digo pues rápidamente pues para poder abordar los otros temas. Todo esto, entonces, ¿cómo fue, digamos, dado? Si nosotros nos ponemos a analizar hasta culturas, por ejemplo, los indígenas norteamericanos también tendrán sus creaciones, sus teorías de la creación y de pronto también encontremos otras similitudes con lo que ellos creen de cómo fuimos nosotros creados. Entonces, les comento estos mitos de la creación, pues para que de pronto ustedes indaguen más y puedan hacer pues la actividad propuesta en el módulo. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a las teorías de la creación, que vendría siendo este primer tema. Ahí ya pues digamos la tarea es llenar ese cuadro. Ahora vamos a pasar a la actividad 2, que vamos a hablar sobre la Edad Media y pues los componentes principales de la Edad Media. Resulta que la Edad Media también tiene mucho que ver con, con el tema católico. ¿Por qué? Porque es que las personas, los cristianos, las personas creyentes en Dios empezaron a hacer acciones en nombre de Dios. Y lo digo en comillas porque empezaron a hacer cosas que se contradicen precisamente con cosas que dice en la Biblia, como la parte buena, ¿no? De que Dios es bueno, Dios, es más, uno de sus mandamientos es no matarás. Y estas personas empiezan a obligar a las personas a creer en Dios o si no los mataban. Y una de esas personas también fueron los españoles que llegaron aquí a Colombia, a Latinoamérica, y asesinaban a los indígenas. Ahora, aquí hago un pare. Resulta que, si ustedes se dan cuenta, la Virgen de Guadalupe es mucho más morena y tiene un manto con estrellas. Resulta que cuando los españoles empezaron a obligar a los aztecas a que creyeran en la parte católica, estaba pues la Virgen María, obviamente dentro de la historia. Estos indígenas lo que hicieron fue escoger su diosa Cuatlicue, que es la diosa que les estaba comentando que quedó en embarazo por medio del mensaje del colibrí, y ella era la mamá de las estrellas. Entonces lo que hicieron fue vestirla como una virgen con un manto lleno de estrellas porque es la mamá de las estrellas y es un poco más morena. Entonces los indígenas dijeron, sí, nosotros estamos creyendo en la Virgen para que no los asesinaran ni los torturaran más, pero en realidad ellos seguían adorando a sus dioses. Ya esto se fue perdiendo con el tiempo. Hoy en día nosotros si viajamos a México, pues probablemente ellos hablan de la Virgen de Guadalupe, pues como la parte católica. Pero pues era como para contarles cómo todas estas culturas se han venido como mezclando. Entonces resulta que en la Edad Media pues siempre reinó el tema católico, es decir, lo que eran sacerdotes, curas, tenían como una fuerte influencia en la parte política. Y de hecho eso aún sucede. La parte católica tiene un fuerte poder en la parte política. Si ustedes se dan cuenta, en el Vaticano hay países que toman consejo del Papa para tomar ciertas decisiones. Entonces, todavía esto se ve mucho
y pues para vamos a ver el video que se propone precisamente como en la actividad, pues para que vayan ustedes también adelantando un poco de la actividad. Vamos a ver este video. Si empezara en algún momento. Años entre los signos de Francia. El propósito era resolver. Imperio romano que dio paso a una dispersión de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristianas. Su espacio. La Edad Media duró unos 1000 años y en 1000 años el Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino. Desde allí se cristianizarán los pueblos. Por otro lado, en Europa Occidental tenemos a un montón de pueblos germanos. Como religión oficial. 2020 la religión monoteísta. Era ya en su mayoría musulmana. Nosotros al que llegó desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes
inventado por un genio. Que se desarrollan en torno a estas construcciones. Onoburgos se cuentan entre las arquitectónicas. Bien, las ciudades vieron el nacer de las universidades. Sobre Tierra Santa, entra. Todos los escenas bíblicas. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. Lleno de esta jerarquía eran compensadas con una situación de ventaja en el siguiente. Listo. Entonces, de acuerdo con este video, van ustedes a precisamente realizar esa segunda actividad. Me voy a darle aquí ingresar a otras personas. Ese video ustedes si lo quieren repasar, que realmente trae muy buena información sobre esta edad media, ese está el link ahí dentro del módulo. Entonces ahí lo pueden ver, analizar, estudiar un poco más y desde allí se responden las actividades
de esa, sí, como las actividades que se proponen en ese segundo tema de la Edad Media. Vamos. Entonces, a partir de ese video ya se puede entender un poco qué es la Edad Media, cuándo inicia, cuándo termina y en dónde se da. Principalmente pues se da como en la parte europea y toda esta parte ya de los países de India y todo esto. Realmente esta parte de la historia de la Edad Media tiene mucho que ver también con el tema que vamos a tomar ahorita, que va a ser más que todo la historia de Colombia. Todo esto tiene como un enlace y ya vamos a ver por qué. El segundo punto es en cuántas partes se dividió la Edad Media y también en el video se responde y completar el siguiente diagrama. Entonces aquí la alta Edad Media, aquí lo explican, y la baja Edad Media. Lo van a ir resolviendo. Ahora, averigua y escribe la definición de feudalismo. Cuando se dice averiguar y escribir, sí se recomienda y se toma en la lo lo que estén averiguando, lo que estén investigando y no solamente nos centremos en copiar y pegar lo que encontremos, por ejemplo, en Wikipedia, sino realmente que se lea, porque todo esto es muy interesante porque también lo vamos a ver cómo esto se relaciona principalmente también con y cómo nosotros tenemos eh, pinceladas como herencia de todo esto. Si por ejemplo se dieron cuenta en el video, se habla mucho de las catedrales y de la arquitectura que se manejaba en la Edad Media. ¿Cómo todavía nosotros tenemos de eso? Si nosotros miramos, por ejemplo, la catedral del 20 de julio aquí en Bogotá, o si nosotros vamos a pueblos, siempre vamos a encontrar una iglesia católica y enfrente la plaza. Eso es muy europeo. Y también el tema como el tipo de tejas, de cómo se maneja todo eso es muy europeo y por ende es muy desde esa parte de Edad Media, como ver esas iglesias como en una arquitectura muy tipo de castillo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que realmente lean, investiguen, consulten y se tomen la tarea de escribir una definición eh, por parte suya, ¿sí? De teoría de ustedes, de, ¿cómo decirlo así? De autoría, de que sea de autor de ustedes mismos y no solamente el copiar y pegar. Completar el siguiente cuadro averiguando las definiciones y de acuerdo con la información del video. Entonces, ¿quiénes eran los nobles? ¿Quiénes eran el clero? Si ustedes se acuerdan en el video, ahí nos mostraban que habían dos tipos de clero. Población campesina. Se escribe y pues bueno, lo dibujan. Listo. Ahora vamos a ver la actividad 3. También pues nos presentan un video. Este video pues si no lo voy a proyectar, pues ustedes lo miran, lo estudian y pues desde allí se responde ya todas estas preguntas. Entonces, ¿qué es la revolución industrial? Averigüe, escribe la definición de capitalismo, que ya vamos a hablar un poco más de eso para que no quede como tal pasar por ahí. Y a partir de la información del video, escriba dos consecuencias de la revolución industrial. Como revolución industrial, ¿qué se entiende? Resulta que como vimos en la parte de la Edad Media, se veía mucho más de que no era que las personas trabajaran o lo hicieran por medio de recibir, por ejemplo, lo que hoy en día hacemos, recibir un sueldo, recibir un salario, sino era más que todo al principio el tema de rendir honor, rendir como esa fidelidad precisamente a esos nobles, a esos reyes, princesas, príncipes, rendirles ese honor. Entonces los caballeros o las personas que veíamos ahí en el video, entonces rendían precisamente ese servicio, de que yo voy a hacer todo lo que tú me digas porque te rindo es precisamente esa, como esa fidelidad. Ya en el capitalismo es lo que empieza con la revolución industrial, precisamente el tema de el sueldo. Entonces, si usted trabaja para mí, yo le voy a dar un dinero a cambio y usted va pues suplir sus necesidades. Y eso de hecho todavía se está rigiendo. Ahora, hay tipos de capitalismos que podríamos estar viendo y existe un libro que se llama Capitalismo Solidario, se los recomiendo mucho, que habla precisamente de un capitalismo salvaje y un capitalismo solidario. De pronto tomamos un poquito de ese tema. Aquí yo les voy a proyectar también un video mientras les eh, comento acerca de esto un poco.
En este video vamos a, bueno, es como una representación de lo que vendría siendo la revolución industrial. La revolución industrial viene siendo ya la aparición como de máquinas para precisamente generar esa producción en masa de objetos. Entonces vamos a ir viéndolo mientras les voy explicando. Empieza a aparecer la figura de empleado, ¿sí? En el que usted tiene que rendir, es decir, usted se por 8 horas, hoy en día es así, hoy en día son 8 horas, usted se alquila, es decir, alquila su tiempo de 8 horas y su jefe prácticamente es su dueño durante esas 8 horas. Usted tiene que hacer esto desde 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde y yo le pago por eso, es decir, yo le compro su tiempo. Entonces aquí estamos viendo cómo es eso. Usted tiene que ser muy productivo y durante el día, aquí digamos se muestra como una manera un poco más graciosa. Lo que pasa es que por lo que estoy grabando la clase se pone bastante lento. Bueno, esperemos a que arranque. Entonces, en este tiempo de la revolución industrial, pues digamos que no se contemplaba mucho todavía como el bienestar del empleado, ¿sí? De que, por ejemplo, todo este tema que tienen ahorita, que tenemos ahorita. Señor, ay Dios, es por el internet, por lo que, bueno, entonces voy a pausar el video porque al parecer es el internet que está molestando. Resulta que entonces lo que se entiende en esta revolución industrial, pues precisamente todavía no habían como esos beneficios de salud, de que se daba como cierto tiempo para que la persona descanse, todavía no habían leyes que acobijaran pues precisamente a los empleados, sino sencillamente necesitábamos era que trabaje, porque necesitamos que en masa salgan ciertas máquinas. Aún más, esto se daba aún más cuando voy a cerrar la cámara para que sea mucho más, de pronto el internet funcione más así. Para que precisamente, por ejemplo, cuando llegaron ya al tema de RAS, pues esto se dio aún más porque necesitamos sacar sí o sí máquinas, camiones de guerra, armas, todo esto, entonces empieza esto a tener que producirse en masa, ¿sí? De esto principalmente se trata la revolución industrial. Entonces, cómo la máquina empieza también a reemplazar al ser humano, ¿listo? Entonces, a partir de eso, pues ustedes ya tienen que dar precisamente esas actividades que vamos a ver acá. Regálenme un momento que el computador se va a descargar. Entonces, a partir del video, el video que está aquí en la guía no es el que les proyecté, el que yo les proyecté era más como para ilustrar lo que yo estaba diciendo. Este video ya les va a explicar mucho más qué es la revolución industrial, va a explicar mucho más sobre el tema del capitalismo. Entonces, el capitalismo prácticamente, ¿qué viene siendo? El capitalismo es precisamente, como su palabra lo dice, el capital. Usted tiene un capital, entonces son personas que pueden montar empresa y pues empiezan a generarse todas estas fábricas en la revolución industrial, todas estas fábricas y empieza pues el tema del empleado y todo esto. Ahora, en el libro que yo les comento de capitalismo solidario se habla precisamente de un capitalismo salvaje en donde es el dueño de las fábricas explotando prácticamente a las personas que trabajan allí para que produzcan en masa. El capitalismo solidario es algo que se ha venido dando con el tiempo, de que se entiende pues que la otra persona pues viene siendo también un ser humano, entonces necesita también un descanso, necesita como ciertas cosas y cómo esa persona a partir de involucrarse en el capital, apalancándose, mejor dicho, del capital de empresas grandes, de multinacionales, puede empezar a crear su propio capital para crear su propia empresa que la verdad el capitalismo solidario es algo que de pronto no es muy conveniente para empresarios grandes, que por eso, digamos, también lo evitan.
evitan mucho que ese capitalismo solidario precisamente se dé. Entonces, bueno, a partir de esa investigación que ustedes hagan sobre el capitalismo, también, bueno, definen eso y a partir de la información del video escriban dos consecuencias de la revolución industrial, pues en este cuadro. ¿Listo? Entonces, ahora bien, vamos a pasar ya a la actividad 4. Entonces también nos proponen aquí un video para hablar sobre precisamente el descubrimiento de América y responder las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿a dónde se dirigía Colón cuando encontró América? Todo esto lo vamos a conversar un poco aquí en la clase, pero ya ustedes la idea es que lo repasen ya pues de manera individual. ¿Quiénes fueron los reyes que aprobaron el proyecto de Cristóbal Colón? ¿En qué fecha llegó Colón a América? ¿Y cuáles eran los nombres de las embarcaciones? Es así, yo creo que lo saben. Entonces aquí les voy a proyectar esta imagen que no es muy bonita, pero bueno. Resulta que si ustedes se dieron cuenta en el video cuando hablábamos precisamente sobre la Edad Media, se dieron cuenta que aquí en la parte de la India había un conflicto, tanto religioso, porque ya el tema del cristianismo, del catolicismo, se estaba ya expandiendo por toda Europa. Entonces ya tomaron como religión principal a la parte católica, ya la habían tomado allí. Y resulta que en la India y todo esto estaban hablando de otra religión monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que hay un solo Dios. La religión católica es monoteísta porque ya creemos en un solo Dios. Ya este tema, por ejemplo, griego, se empieza a eliminar. Ya no son varios dioses lo que existe, el dios de la guerra, el dios del infierno, el dios del mar, sino ya hay un solo Dios y eso es lo que se empieza ya a generar en todo el mundo prácticamente. Entonces empieza a haber aquí un conflicto también por el tema de territorio, todo lo que vimos en el video de la Edad Media. Y Colón, que está ubicado aquí en esta parte, que es España, necesitan proveerse de unos alimentos que tienen en la India. ¿Qué alimentos? Ustedes saben que la India es rica en condimentos y en cosas así como para darle sabor a los alimentos y en España se proveían de eso. ¿Cómo lo hacían? Pues viajaban en barco por estos mares, por estos sí, mares que hay por acá, viajaban y recogían eso. Como estaban en conflicto acá, lo que propuso Colón, y Colón ya sabía que la tierra no era plana, sino era redonda. ¿Por qué? Si ustedes miran al oriente por donde sale el sol, con solamente llevar la mirada, no tenemos que estar viendo el sol todo el día, con solamente ver la mirada del oriente al occidente, mirando todo el cielo, la mirada lo que nos va a hacer es una curva. Entonces él empezó a decir, la Tierra como que es redonda y empezó a analizar otras cosas más y entonces ahí empieza también la teoría de que la Tierra es redonda y ya venían otros científicos como Galileo Galilei a avalar precisamente esto, aunque todavía habían muchas personas que no lo creían. De hecho, todavía hay personas que contemplan que la Tierra es plana. Entonces, a Colón, pues Colón le propone esto a la reina de España, a los reyes de España, que eso lo van a ver en ese video que presenta ahí, pues cómo se llamaban estos reyes. Le proponen precisamente a estos reyes, pues de que en vez de viajar por acá, lo que debíamos hacer, dice Colón, es démosle la vuelta al mundo y llegamos por el otro lado a la India para poder conseguir esos alimentos que les decía. ¿Por qué? Porque él no contemplaba primero que el mundo fuera tan grande. O sea, realmente nosotros percibimos el mundo según en donde nacimos y en donde estamos, y eso le pasó a Colón. Él no contemplaba con que aquí haya más tierra. Entonces, él lo que pensó era que solamente se trataba de este pedacito y que él le iba a dar la vuelta al mundo y llegar a la India por el otro lado. Entonces Colón bueno, le aprueban eso. Realmente los reyes pensaron que si fuera posible hacer eso, pues genial. Pero donde no, pues igual no iban a perder mucho. Por eso en esas embarcaciones subieron a Colón y le dijeron a Colón, usted va a escoger su tripulación desde las cárceles. Es decir, en esos barcos lo único que iban eran ladrones, eran personas que estaban en las cárceles. Entonces es de pronto un poco entendible
que hayan llegado aquí a saquear, pues porque llegaron solamente personas de ese tipo. Entonces Colón empieza a viajar todo esto, y duran meses, o sea, este viaje fue largo y llegan aquí a una isla que se llama San Salvador. Ellos bautizaron esta isla así precisamente porque les salvó la vida. O sea, si duraban un día más en el mar, iban a matar a Colón, pues porque prácticamente lo que ellos decían fue, usted nos trajo a este barco, a este viaje a matarnos. O sea, no nos trajo a nada más. Colón llegan acá a San Salvador y se dan cuenta que es un lugar donde la civilización europea no había llegado. Encuentran pues seres humanos distintos, desnudos, con otras culturas, pero también se dan cuenta de la diversidad tan enorme que hay en Latinoamérica. Es un clima cálido, hay distintas frutas que ellos no conocían el cacao, ellos no conocían los bananos, todo esto se empiezan a dar cuenta que existen otros alimentos y se dan cuenta que es una tierra muy rica en alimento, en clima, en animales, conocen también otros animales que nunca habían visto, y empiezan pues el tema de saquear. Pero Colón muere pensando que él llegó a la India, porque él, sin embargo, piensa, pues llegamos a la India, pero en una parte de pronto que todavía no se había descubierto. Y digo entre comillas descubierto, pues porque finalmente ellos no es que hayan descubierto nada. El hecho de que no conocieran no significa que no existiera, mejor dicho. Entonces ellos llegan acá, cuando se dan cuenta de todo eso y se alimentan, porque realmente como era Colón y solamente unos cuantos más, pues los indígenas los reciben de una manera eh, como amistosa. Les dan alimento, les empiezan como a dar cosas, ellos se empiezan a sorprender, pues porque son personas que llegan con armaduras. Los indígenas obviamente no conocían lo que era el hierro, las armaduras hechas de hierro, no conocían los espejos y se asombran muchísimo, entonces los empiezan a entender como superiores y los recogen con cierta parte amistosa, los llenan pues de alimento y ellos se devuelven. Algunos españoles se quedan ahí en San Salvador gobernando, porque la intención de Colón después de ver esto es vamos a gobernar acá. Y algunos se quedan y Colón junto con otros se devuelven a mostrarle a la reina lo que habían encontrado. Entonces, claro, se devuelven con esos alimentos, se devuelven con oro y les muestran. Ella, al darse cuenta de esta cultura tan rica, pues envía muchísimas más personas que ya entonces empieza el tema de la colonización. Entonces resulta que empiezan a haber problemas acá mientras Colón no estaba. Lo que sucedió fue que estos españoles ya empezaron como no eran de manera amistosa, sino estos españoles ya empezaron a esclavizar. Y es un poco normal que haya sucedido eso porque recordemos que los españoles venían de una edad media en donde la esclavitud era normal, en donde, y esto lo dice un estudioso precisamente de Brasil, que es más contemporáneo, que es Paulo Freire. Él habla mucho sobre el tema de la pedagogía del oprimido. Entonces él dice que una persona que ha sido oprimida es normal que cuando tome un cargo alto empiece a ser opresor. Es decir, si yo soy una empleada que todo el tiempo mi jefe me está diciendo el qué hacer y todo el tiempo me está oprimiendo, si yo llego en algún día a ascender y a tener ese cargo, lo normal o lo que se esperaría es que yo empiece a oprimir al otro. Entonces, eso fue lo que hicieron los españoles. Ellos venían de ser oprimidos en España, precisamente de toda esta parte de la Edad Media, de que la nobleza, de que está el rey diciéndoles qué hacer y a veces los reyes eran un poco crueles. Se pagaba con la muerte ciertos delitos que se hacían. Entonces ellos quedan acá y Colón se va, pues ellos empiezan a generar eso. Usted no me está haciendo caso, entonces lo voy a asesinar y empiezan a oprimir. Entonces empieza a generar aquí una guerra que cuando llega Colón con más personas, entonces pues ya empiezan a encontrar que los indígenas ya no los están queriendo tanto. Y resulta que cuando llegan acá, la reina, las personas que ella envió, pues por debajo de cuerda como que les decía, vayan, háganle caso a Colón y en el momento preciso ustedes tienen que buscar la manera de que sea España la que gobierne allá.
Es decir, a Colón lo vamos a traicionar para que nosotros lleguemos a gobernar allá. Colón era un explorador, él quería explorar la tierra, él quería encontrar, saber más de esto, pero realmente todo esto se empezó a dañar, pues ustedes saben, es difícil, digamos, tener contento a todo el mundo. Entonces, las otras personas empezaron a hacer también de sus cosas. Ya se empiezan a expandir a distintas islas y hasta que llegan a México. Cuando llegan ya a México, pues se encuentran con los aztecas, que es ahí cuando les digo que ellos pensaron que era su dios Quetzalcóatl el que volvía, porque lo vieron igual con su barba un poco más blanco, entonces lo recibieron amistosamente. De hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a México o han visto videos de México, hay una calle principal donde tienen una estatua de un ángel grande que es muy conocido. De hecho, esta calle siempre sale en las novelas. Por allí entraron los españoles, que ya empieza a llegar este señor Jiménez de Quesada, que fue realmente un asesino total. O sea, ya empiezan a llegar toda esta gente del reinado como tal a gobernar de una manera sangrienta y totalmente a masacrar a las culturas indígenas, porque ya se dieron cuenta que estos indígenas caminaban por la selva, eh, con sus collares de oro, esmeraldas, o sea, para ellos eran muy ricos en ese tema. Entonces entran por allí, los reciben con agrado y resulta que cuando ya empiezan estos españoles a generar esa opresión de que crean en Dios y de que se limiten, pues claro, los aztecas tenían una ciudad completa, tenían acueducto, ellos ya sabían cómo generar agua a sus ciudades sin necesidad de ir a un río, tenían un calendario, o sea, realmente era una ciudad muy, muy avanzada. ¿Por qué se tendrían que humillar frente a unos españoles que llegan y se empieza a generar toda esta guerra? Ya después empiezan a llegar aquí a la parte de Colombia, que eso lo vamos a empezar a leer acá. Entonces dice, los periodos históricos de Colombia son 5. Entonces el periodo indígena, que es el del que estábamos hablando, la conquista, la época colonial, la independencia del periodo republicano, que ya vamos a ir avanzando en esto. Entonces, aquí rápidamente les voy a hablar un poco sobre Latinoamérica y ya vamos a empezar a centrarnos en Colombia. Resulta que, bueno, sucede esto en México, ¿no? Ya después los españoles empiezan a dar cuenta que necesitan mano de obra. Entonces empiezan a traer a africanos, porque se dan cuenta que los africanos son personas muy fuertes, que resisten muy bien el sol, el calor, son realmente muy fuertes, muy dados para trabajo duro, para trabajo pesado, y los empiezan a traer principalmente también para Brasil. Aquí ya otros países se empiezan a enterar de este tema, de que encontraron un país rico en, no solamente en alimento, en oro, en agua, en climas, en animales, en fauna, en flores, empiezan a haber tipos de todo esto y empiezan a pasarse también para acá, estudiosos de universidades a investigar. No, no todo fue tan malo, también vinieron a investigar. Y por la parte de Norteamérica llegan los ingleses. Los ingleses creo que llegaron, es más, antes de que los españoles llegaran acá. Solamente que todo esto es una tierra grandísima, por eso se demoraron tanto en encontrar todo esto. Entonces, toda esta parte empiezan a traer los africanos, que normalmente los concentran mucho en Brasil. Por eso es como tan normal que veamos que en Brasil hay muchas más personas de color oscuro, de la piel color oscura que en otros. En Argentina, si nos damos cuenta, casi no hay personas de piel color oscuro. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Alemania, años después, estamos hablando en 1943, más o menos en la Segunda Guerra Mundial, cuando en el 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial, muchos alemanes salieron huyendo de allá porque Rusia obviamente iba a llegar a hacerles pagar lo que hicieron con los judíos. Entonces resulta que los alemanes, incluyendo, se cree que hasta Hitler hizo esto porque el cuerpo de Hitler, ustedes saben que nunca se encontró, entonces hasta Hitler se cree que viajaron a Argentina para esconderse. Es un país en el que la verdad los rusos jamás iban a imaginar que iban a irse los alemanes para allá. Llegan a Argentina y pues esta mezcla de razas se empiezan a dar y por eso los argentinos son más claros, de cabello rubio, de ojos claros y realmente los argentinos en ese momento, por su relación con los alemanes, empiezan a expulsar a las personas de color
más oscuro. Entonces, por eso no es tan común encontrar personas así allá. Pero todo esto se empieza a dar. Ahora, los españoles empiezan a llegar a Perú. Perú es otro país muy rico en cuanto a esmeraldas. Allá se cuenta, hay un libro que se llama Las venas abiertas de Latinoamérica, que habla cómo había una cueva llena de esmeraldas, precisamente y los españoles llegan allá y el taita de allá que era como el presidente, por decirlo así, de las culturas allá, incas, todo esto de Perú, no aceptan para nada la religión católica. De hecho, de esto existe hasta registro de cómo el taita de allá, al ver una Biblia, la lanzó al piso. Prefirió que lo asesinaran antes de creer o traicionar a sus dioses. Entonces, bueno, España empieza a invadir todo esto y aquí ya vamos a empezar a leer precisamente más que todo de Colombia. Entonces, en el periodo indígena llegan los primeros seres humanos. Yo resaltaría y corregiría esto. No es que lleguen los primeros seres humanos al territorio. Llegaron los españoles, porque humanos ya habían acá. Entonces no es que llegaran los primeros seres humanos, sino llegaron los primeros europeos al territorio colombiano hace unos 2000 años. Una de las teorías más aceptadas afirma que provenían de Norteamérica y entraron en Colombia. Ahora, cabe destacar que se cree también que los vikingos llegaron antes a América. Ustedes saben que los vikingos eran grandes navegantes. Ellos todo el tiempo estaban viajando en sus barcos, pero y llegaron aquí a Latinoamérica y América del Norte para descansar. Pero ellos cuidaban tanto su raza que ellos no llegaron ni a robar, ni a violar, nada. Ellos llegaban, descansaban, se alimentaban y se iban. Entonces ellos llegaron a hacer todo este tipo de cosas y ya. Y entraron a Colombia por la costa Caribe y por el este. Desde esas zonas comenzaron a desplazarse hacia el interior hasta alcanzar los Andes. Se ha encontrado evidencia de su presencia en la Amazonía colombiana. Aquí yo quiero también resaltar todo esto porque es importante ver cómo se relaciona todo con todo. Ustedes si estudian precisamente la cultura, no sé si es griega o nórdica, es nórdica. Y aquí podemos encontrar un dato muy, muy curioso, nórdica. Cuando Odín es el dios precisamente de los vikingos, Odín cuenta mucho con unas guerreras. Y usted, esto se lo pueden encontrar hasta en las películas de Hollywood. Él cuenta mucho con unas guerreras. Esas guerreras él las usaba cuando una pelea, una guerra era inmensa, o sea, necesitaba gente muy, muy capacitada y eran mujeres llamadas las Amazonas, que de allí viene también el tema de la Mujer Maravilla. Si ustedes se vieron esa película, saben que la Mujer Maravilla era amazona. Todo esto, los escritores de estos cómics usaron toda esta mitología para crear todas esas historias. Entonces resulta que las amazonas eran precisamente, mentiras, no, de aquí son las valquirias. Las amazonas son griegas, perdón. Las amazonas las usaba Zeus pues para precisamente pelear por los seres humanos también, eran como los ángeles en la teoría cristiana, ¿sí? Dios manda ángeles cuando algo sucede acá, Zeus mandaba a las amazonas. Y resulta, aquí podemos ver cómo se relacionan todas estas culturas de por qué, preguntémonos por qué, por ejemplo, cuando llegaron acá, donde dejé yo la imagen. Cuando llegaron acá, entonces precisamente cuenta la historia que cuando los españoles llegaron a la parte del Amazonas, unos indígenas los atacaron. Y como eran solo mujeres, los españoles llamaron a esa parte el Amazonas, porque pensaron que habían llegado a donde vivían estas mujeres que Zeus utilizaba. Entonces, bueno, haciendo como ese paréntesis. Más concretamente en la sierra de Chiribiquete, igualmente también se han hallado rastros humanos en la sabana de Bogotá, es decir, aquí en el centro del país, Medellín y Cundinamarca, con otras de las regiones en las que hay evidencias de la presencia de estos primeros pobladores, es decir, los primeros indígenas que llegaron acá, que se cree que llegaron desde el norte. Más adelante estos pueblos empezaron a adoptar el sedentarismo, es decir, ya no eran nómadas,
Si nosotros nos vamos a mucho más atrás en la historia, resulta que aquí en Groenlandia, los esquimales, Todos estos eran nómadas, es decir, no vivían en un solo territorio, sino caminaban y caminaban hasta que llegaron pues a poblar toda esta parte. Obviamente aquí ya empieza a haber mucho el tema de evolución precisamente, de cómo el cuerpo humano, según lo dice, no solamente el cuerpo humano, todos los organismos, dice Darwin, que se adaptan según su ambiente. Por eso los africanos son de piel tan oscura y tan fuerte su piel, porque allá el clima es tan fuerte que su piel necesita generar más melanina y por eso es más oscuro. Las personas de piel entre más oscuro significa que su piel genera más melanina para protegerse de los rayos del sol. Por eso las personas del norte para arriba, lo que es Alemania, Rusia, todo esto, no son tan oscuros, porque allá no hay tanto calor, entonces su piel no genera esa melanina. Quería como aclarar todo esto. Entonces empiezan a bajar y empiezan a poblar todo esto. Algunos grupos iniciaron prácticas agrícolas porque se dieron cuenta que el clima servía para esto y se poblaron las orillas de los ríos pues para lavarse, para utilizar el agua, lagos y mares. El sedentarismo, como les digo, ya no son nómadas, ya se empiezan a quedar a vivir allí, permitió que algunos pueblos evolucionaran social y culturalmente. Es decir, ya se asentaron y dijeron, nosotros somos chipchas, nosotros somos incas, nosotros somos aztecas y se empiezan a generar esas culturas y cómo se empieza a generar también esa identidad. Los aztecas creemos en esto y nos comportamos así. Los incas, por nuestra parte, hacemos esto y nos comportamos así. Se empieza a generar esas culturas. Entre estos destacaron los muiscas, que los muiscas son también parte peruana, los taironas, que esto es aquí en Colombia, ya la parte como más de Santa Marta, también ellos tienen eh, evidencia que fueron también muy inteligentes, y ambos de la cultura chipcha. Chipcha ya fue más aquí bogotana. Hay muchas culturas más. No más en Suacha había una cultura indígena distinta a la chipcha, pero también tenía rasgos aquí de las chipchas, pero ya era una cultura distinta. Habían muchas culturas, pero las más destacadas son estas. Este primer periodo de la historia de Colombia se prolongó hasta 1500 después de Cristo, cuando los españoles llegaron a la zona. Ya entonces viene acá el periodo de la conquista, que los primeros barcos españoles llegaron a Colombia. Estos primeros barcos quiere decir que no, creo que Colón no alcanzó a llegar a Colombia. Colón se quedó en San Salvador, máximo en unas islas por ahí cercanas, pero Colón no llegó a Colombia. De hecho, ya llegaron españoles mucho más agresivos, mucho más con la intención de gobernar, de colonizar y de saquear. En 1499 y algo más tarde, en 1501, otra expedición al mando de Rodrigo de Bastidas recorrió toda la costa que separa la Guajira de Cartagena de Indias. Sin embargo, el primer asentamiento en la tierra firme no se fundó hasta 1509 con San Sebastián de Urabá. Aquí cabe destacar algo. Si estos españoles realmente llegaron a saquear, a robar, porque estos españoles ya llegaron con esa intención, porque ya venían con experiencias pasadas de lo que había pasado en México, de lo que había pasado en San Salvador, entonces ellos ya llegaban no solamente a explorar, sino también a como tal gobernar. Entonces, por eso hay tanta lucha por ciertas culturas indígenas hoy en día, que si se dieron cuenta en el paro nacional que hubo el año pasado, tumbaron estatuas y mucha gente dice eso es vandalismo. Yo no lo considero vandalismo, ¿por qué? Porque eso es historia. Ellos no les parece que nosotros actualmente le montemos una estatua a unas personas que vinieron a saquear, a robar y a dañar las culturas. O sea, lo que ellos quieren decir es por qué ponemos estatuas de ladrones. ¿Por qué no ponemos estatuas más bien de los indígenas que estuvieron en esa época y que lucharon por nuestra tierra? Es lo que ellos principalmente dicen. Porque muy seguramente, si nosotros buscamos Rodrigo de Bastidas, encontramos colegios que se llaman así, calles que se llaman así, o edificios que se llaman así, y pues si buscamos, probablemente esta persona hizo cosas que afectaron realmente el territorio. La conquista española, que se prolongó durante 50 años, supuso que los indígenas fueran despojados de sus tierras, además de una enorme pérdida de sus vidas. Así Gonzalo Jiménez de Quesada,
con todo respeto, este también fue otro desgraciado, derrotó a los chipchas y se hizo al control de su territorio. Aquí un dato curioso, toda catedral católica que ustedes vean en el país, y es más, en toda Latinoamérica, catedral católica, no me refiero a iglesias eh, contemporáneas, iglesias que hayan hecho hace unos 10 años, no. Por ejemplo, la iglesia del 20 de julio, la iglesia de Monserrate, iglesias asentadas así de la época, iglesias que nosotros podamos averiguar y que sepamos que vienen desde 1500 y pico, son iglesias que tumbaron los altares indígenas hacia sus dioses y pusieron una iglesia ahí católica. ¿Para qué? Para que los indígenas adoraran a Dios en esa catedral. Es decir, Monserrate, aquí en Bogotá, no es que hayan llegado y hayan dicho qué montaña tan bonita, pongamos una iglesia ahí. No, eso era realmente una montaña sagrada para los chipchas, donde ellos adoraban a sus dioses y los españoles lo que hicieron fue tumbar esos templos y poner la iglesia católica obligándolos a que vayan allá. Si ustedes se dan cuenta, los indígenas creen mucho en el tema de la energía, de todo esto, entonces ellos consideraban ciertos espacios de la tierra muy importantes para adorar a sus dioses y ahí fue donde pusieron las catedrales. Entonces, Gonzalo Jiménez de Quesada derrotó a los chipchas y resalto este nombre porque muy seguramente, y sé que hay colegios, calles llamadas con este nombre, y se hizo con el control del territorio. Este explorador fundó Santa Fe de Bogotá y bautizó la región como Nuevo Reino de Granada. Sin embargo, en 1548 la corona española creó la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá como parte del territorio virreinato del Perú. Entonces, como Perú, vuelvo y les digo, Perú fue un país que peleó y peleó para sacar a los españoles. Obviamente los derrotaron, ¿por qué? Porque venían con armas de fuego, venían con ciertas cosas que obviamente no dieron para mucho. Sucede que crearon la Real Audiencia. ¿Qué es esto? Empezaron a traer aquí los virreyes, empezaron a traer todo esto para que empezaran a gobernar realmente acá y a saquear con todo. En el periodo colonial, que ya es mucho más para acá, aquí ya empieza a entrar el tema de, aquí ya aparece Antonio Nariño, empieza a aparecer Policarpa Salabarrieta, empiezan a aparecer estudiosos como, eh, ay, se me fueron los nombres, pero estos estudiosos eran biólogos, eran que apoyaron en cierta manera a Antonio Nariño porque también lo traicionaron. Bueno, ya les voy a contar de eso, ya me acordaré. Dice, la dificultad de gobernar un territorio tan grande como el virreinato de Perú, porque Perú fue duro para gobernar, fue una de las causas que llevó a Felipe V a crear en 1717 el virreinato de la Nueva Granada. Es decir, aquí llegaron virreyes directos desde España para gobernar, es decir, ya saben cómo lo hizo, esclavizar realmente. Esto englobaba a las audiencias de Santa Fe, Panamá y Quito, además de las provincias de Venezuela. Este virreinato fue disuelto y vuelto a formar en varias ocasiones. ¿Por qué disuelto y vuelto a formar? Porque resulta que las personas se cansaron. Viene desde mucho antes el tema de los comuneros. De hecho, el papá de Policarpa Salabarrieta, esta mujer, fue el papá de ella, Joaquín Salabarrieta, fue uno de los comuneros. Él luchó contra los españoles y trataron de despojar, ahí había también un tipo llamado Gaitán, de hecho, trataron de despojar a los españoles de ese virreinato porque cobraban impuestos muy altos. Si aquí ya nos damos cuenta, físicamente las personas que ya vivían en Colombia ya venían con unos rasgos indígenas, por su piel morena se entiende, española por su cabello ondulado, los indígenas no son ondulados, son de cabello liso, y también viene mezclándose la raza africana. ¿Listo? Entonces ya se empieza a generar esto y ella crece en ese momento con como la ideología del tema de los comuneros. Hay que sacar a los españoles. El papá de ella muere por una enfermedad, precisamente en una pandemia como nos está sucediendo ahorita, él muere por ese motivo, pero ella más adelante en su adultez empieza a pelear
con los españoles por esta razón. Entonces, por eso ese virreinato lo disolvieron varias veces, porque lo que hacían los españoles era darle contentillo a las personas, lo que hoy en día sucede todavía. Le dan contentillo a las personas diciendo, está bien, vamos a bajarle los impuestos, está bien, ya no van a gobernar más españoles, vamos a traer personas que sean mitad español, mitad americano. A los españoles que, por ejemplo, su mamá era española y su papá era americano o lo contrario, se les decía manchados de la tierra, y se les decía españoles americanos. Lo que es, por ejemplo, este señor eh, Lozano, esta universidad, ¿cómo es que se llama? Tadeo Lozano, por ejemplo, él era mitad español, mitad americano. Todas estas personas eran así y ellos lo que hacían era estudiar. Muchos de ellos eran biólogos, estudiaban mucho la tierra, estudiaban las flores, porque pues todo esto tiene mucha variedad aquí en Colombia, entonces ellos estudiaban todo esto. Y ponían a esas personas que eran españoles americanos a gobernar un tiempo y después cuando ya la gente se calmaba volvían a traer españoles propios de Europa para que siguieran gobernando. Entonces por eso dice que se disolvía y se volvía a poner todo esto. Ya después llega el periodo de la independencia. Entonces, aquí es cuando les comento que Antonio Nariño fue traicionado por las personas que Antonio Nariño también era mitad español, mitad americano, pero él, como viajó a Francia, él se dio cuenta que allá en Francia ya habían puesto el tema de los derechos humanos. Entonces él dijo, allá en América eso no está pasando. Y entonces él llegó acá, tradujo los derechos humanos y les dijo, ustedes no tienen derecho precisamente a lastimar a estas personas y a él lo encarcelan durante varios años en Cartagena. Y allí, pues digamos, los españoles americanos aquí en Colombia toman el control por un tiempo y mientras Antonio Nariño sale, y bueno, ahí suceden varias cosas porque a Policario contra las personas, contra los españoles, y a ella la fusilan precisamente en la Plaza de Bolívar junto con su novio, que su novio sí era español, y era un español que la verdad no estaba de acuerdo cómo estaban tratando a las personas, a ambos los fusilan allá. Entonces, empieza el periodo de la independencia. ¿Qué hace Antonio Nariño? Él empieza precisamente a organizar como fuerzas militares desde los campesinos y algunos españoles que también se les unieron, se desertaron de la parte de los militares españoles, desertaron y se unen a Antonio Nariño y empiezan a combatir todo esto. Sin embargo, Antonio Nariño no lo logra porque lo encarcelan, por lo que les digo, lo traicionan y él queda en la cárcel. Pero entonces ya después de que fusilan a Policarpa Salabarrieta, empieza a generarse un movimiento porque fue la primer mujer que fusilaron los españoles. Entonces ya la gente se empieza como a indignar y aparece Simón Bolívar. Simón Bolívar aparece desde Venezuela, ya se empieza a dar el rumor de que precisamente Simón Bolívar fue y liberó a Venezuela, entonces lo traen aquí a Colombia para que también libere aquí a Colombia. Y cuando lo liberan, pues obviamente liberan también a Antonio Nariño y Antonio Nariño viene siendo el primer presidente de Colombia. Es decir, si bien antes se hablaba de reyes y virreyes, ya eso se quita porque precisamente todo el tema del feudalismo, de que existe el rey, el virrey y los nobles, todo esto ya se empieza a quitar y ya se empieza a hablar de un presidente. El primer presidente pues, se considera que fue Antonio Nariño, por eso es la Casa de Nariño en donde vive el actual presidente. Y bueno, eso es como rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo. Ahora viene el periodo republicano, el último periodo de la historia de Colombia que abarca desde 1819 hasta la actualidad. Se inició corresponde a la población del país como república, es decir, ya no se habla del reinado, sino de república, presidente, vicepresidente y todo lo que conocemos. Este periodo, sin embargo, cuenta con varias etapas con características diferentes, muchas de ellas marcadas por grandes guerras civiles como cuáles. Empieza a darse este tema también. Voy a quitarle el volumen. El tema, por ejemplo, de la toma del Palacio de Justicia, esto ya es mucho más para acá, que empiezan entonces a crearse precisamente, y aquí vuelvo y hago recuerdo a lo que les decía de Paulo Freire, el oprimido
siempre tiende a volverse opresor. Es decir, nosotros nos liberamos de los españoles que eran opresores y nosotros mismos nos volvimos opresores. Entonces nosotros mismos empezamos a generar esos impuestos altos, a generar precisamente esa esclavitud, ya por el tema de la revolución industrial, ya no es una esclavitud de que la persona me pertenece y yo lo puedo maltratar, sino es una esclavitud de que trabaje para mí durante tanto tiempo y yo le voy a dar la plata que a mí se me dé la gana. Entonces empezamos nosotros mismos a volvernos opresores de nosotros mismos y se empiezan a generar todas estas guerras civiles y empiezan a salir precisamente personas como Gaitán, como Galán, a decir, no más, hagan de cuenta, la historia de Antonio Nariño se repite. Sale Antonio Nariño a luchar por nosotros para sacar a los españoles y es traicionado por gente misma de aquí y por eso no se logra una independencia antes. Años después, cuando ya nosotros estamos en este tema, salen personas como Galán y también es traicionado, también lo asesinan. Gaitán, la misma historia. Garzón, la misma historia. Entonces démonos cuenta cómo estamos condenados a repetir la historia. ¿Por qué? Porque precisamente toda esta historia que hemos hablado ahorita de que España llega acá a gobernar nos dejó esa herencia. Guerra, traición y opresión. Por eso existe entre nosotros la malicia indígena. Malicia indígena es que nosotros vamos a Europa y nos consideran que nosotros todo el tiempo robamos, somos precisamente eso, ¿sí? Nosotros vamos por la calle y no respetamos nuestra propia ciudad botando basura y respetando al otro, creyéndonos más que el otro. Todo esto venimos, o sea, hoy en día todavía consideramos que porque yo soy más blanca, entonces puedo humillar a otras personas y eso ya debería ser un discurso totalmente anulado. Entender que nuestro territorio debemos tener como ese sentido de pertenencia y que si en algún momento yo estoy siendo oprimido, no tengo por qué ir a oprimir al otro cuando yo tenga un cargo más alto. Un ejemplo más cercano, lo que le pasó a Claudia tristemente en Bogotá, ¿no? Ella empezó hablando de un discurso de equidad, de que la ciudad va a mejorar, llegó a la alcaldía y hemos visto su resultado, ¿no? Cómo el oprimido se vuelve opresor. Entonces, pues chicos, las actividades, ya lo último, pues me tocó hablar un poco más rápido. Las actividades, importantísimo, lean. Lean lo que está acá, miren, por ejemplo, la influencia de Estados Unidos aquí en Colombia, que todavía nos damos cuenta, señor. Ah, no, no, señor, de pronto es un error. Sí, sí, señor, debe ser un error entonces, debe ser un error. Sí, entonces, pues, tocaría buscarlo. No sé en dónde está ese error, no lo veo. Tocaría buscarlo, si no, pues entonces ustedes pues precisamente podrían, ah, sí, mírenlo, aquí está. Dice, las bases de la creación de la Gran Colombia fueron promulgadas en el Congreso de Angostura celebrado el 15 de febrero. Debe ser de 1800, debe ser 1819, porque estamos hablando de 1819. No, 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 no. La República de Gran Colombia, no. Tocaría averiguar esto, porque de Gran Colombia sí se entiende también como, sí, 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 señor, sí, señor. Gracias ahí por estar pendiente. Estas personas, miren aquí, Francisco de Paula Santander, todas estas personas, si bien eran mitad españoles, mitad americanos, ellos eran más que todo médicos, biólogos que estudiaban aquí la tierra. Y estas personas son los que los españoles pusieron a gobernar cuando el pueblo se alborotaba. Y ellos, pues por lo que eran como más aceptados por las personas. Ellos, tristemente, fueron los que traicionaron a Antonio Nariño en su momento.
pero ellos después se dieron cuenta de su error y apoyaron a Simón Bolívar, porque ellos, pues, lo que hizo España fue decirles a ellos era que si no apoyaban a Antonio Nariño, no los iban a asesinar, y ellos le creyeron. Y finalmente ellos también los ahorcaron, algunos los ahorcaron, a otros los fusilaron, es decir, no les cumplieron a pesar de que traicionaron a Antonio Nariño. Entonces, démonos cuenta cómo nuevamente la historia se repite, ¿no? La historia se repite. Ahora, Estados Unidos en Colombia, esto es actual. Esto se puede ver hoy en día como nuestro país es rico para sembrar arroz, papa, todos los frutos que tenemos y sin embargo estamos importando a Estados Unidos. ¿Qué es la inflación que estamos viendo en este momento? ¿Cómo la papa está tan cara? ¿Por qué está tan cara si nosotros podemos sembrarla? Pues porque toca traerla de otro país, porque precisamente otros países ya están entrando acá y tenemos que prácticamente entender cómo necesitamos nuevamente una independencia. Por eso se llama la patria boba. Por eso se le dice en el Día de la Independencia, el 20 de julio, feliz Día de la Patria Boba, porque no hicimos nada. Sacamos a los españoles, pero nosotros seguimos en la misma y ahorita estamos en la misma con Estados Unidos y con otros países que utilizan a Colombia, pues para precisamente hacer lo que se les dé la gana realmente y a importar cosas que nosotros mismos podemos producir. Y aquí hablamos pues también de otros periodos, pues ya como les digo, empieza el tema de Galán, de Gaitán, todo esto, y acá se puede hablar mucho del tema de la historia por debajo. La historia por debajo es un concepto donde una cosa es la historia que normalmente conocemos. ¿Qué es la historia que normalmente conocemos? Las fechas. ¿Cuándo empezó una guerra? De esta fecha a esta fecha, ¿quién ganó? ¿Qué bandos habían? Punto, se acabó. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la historia por debajo? Siéntense en hablar con un abuelo sobre la toma de la Palacio de Justicia. Él les va a decir, yo era un niño, yo estaba sentado en tal parte, yo estaba haciendo tal cosa cuando salió la noticia. Esa es la historia por debajo. ¿Qué tiene que decir las demás personas que vivieron ese momento? Nuestros abuelos vivieron ese momento, vivieron la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Pueden ir a museos. Esa es la historia por debajo que cabe mucho escucharla de voces de otras personas y no solamente desde las fechas. El Frente Nacional, que es lo que acabamos de ver, todo el tema del narcotráfico. Fíjense cómo nosotros seguimos con la mentalidad de que tenemos la malicia indígena y tenemos que estar todo el tiempo oprimiendo al otro. Y salimos de ser oprimidos para ser opresores. Tenemos que cambiar mucho esa mentalidad para que nuestro país realmente deje de ser un tercer mundo y pase a ser un primer mundo dentro de nuestras riquezas. Por eso está ahorita como tanto en auge el tema de que si nosotros producimos tanto aguacate y el aguacate es tan rico en todo, en nutrientes, en, en todo que está del aceite del aguacate se puede crear combustible para los carros de manera ecológica, somos inmensamente ricos. Entonces, a partir de esa lectura, ustedes leen y responden estas preguntas. ¿Listo? Esa sería la actividad. Ya por hoy, pues la clase terminaría y